La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Muy buenas noches a todos los internautas que a esta hora nos acompañan. En esta página virtual de la Fundación Cultural y Folclórica Talento y Tradición Funcultra. Agradecimiento primero que todo a Dios que nos da la oportunidad de estar nuevamente en estos conversatorios que no buscan otra cosa sino que enriquecer nuestra cultura, que no es sino esculcar dentro de cada una de esas cosas que hacen parte de nuestros legados y darlos a conocer, hacer como especie de una tertulia. Estos conversatorios sirven para enriquecernos, porque no somos doctos en la materia, ninguno de los que investigan, ninguno de los que dicen saberlo todo, lo saben todo. Entonces, estos conversatorios son para eso, gracias a la Fundación Cultural y Folclórica Talento y Tradición Funcultra por dejarnos entrar en el corazón, en el hogar de cada uno de esos amantes del folclore. Agradecimientos especialmente también a César, a Poncho Picalúa, a Luis Cantillo Peñaranda, a Poncho y César Picalúa Bernal y a Luis Cantillo Peñaranda, por dejarnos también hacer parte de estas de expositores y de moderadores que vamos a estar con cada uno de nuestros internautas durante este periplo de 6 conversatorios. En la noche de hoy vamos a compartir con un gran amigo nuestro, con un gran investigador, con una persona a la que le tenemos mucho aprecio, mucho cariño, pero igualmente mucho respeto, porque sabemos que ha sido un preocupado porque en Colombia y en el mundo se sepan algunas verdades de nuestro folclore, y sobre todo cuando nuestro folclore es parte del departamento del Magdalena. Me refiero a Robert Luis Robert Benítez Picalúa. Robert Luis Benítez Picalúa es un gran amigo nuestro, residente en el municipio del difícil departamento del Magdalena. Así que acompáñennos durante esta hora que vamos a estar compartiendo con ustedes en el día de hoy, comenzando este mes de diciembre. Hoy apenas estamos a 6 y ya estamos iniciando este periplo de conversatorio gracias a Funcultra. Mi hermano Robert Luis Benítez Picalúa, un abrazo, hermano mío. Buenas noches y bienvenido a este conversatorio. Johnny, un abrazo muy especial para usted, también para César Joaquín, para Luis Alfonso Picalúa, para Luis Cantillo Peñaranda y todos los integrantes de esta interesante Fundación Funcultra, que permite abrir estos espacios justamente para mostrar, para dar a conocer, para ahondar en los aspectos históricos y todos esos procesos que resaltan la valía de todo el acervo cultural de la subregión centro del departamento del Magdalena. En este interesante encuentro, expresiones culturales en la subregión centro del departamento del Magdalena. Hoy haremos un abordaje muy puntual en 3 expresiones culturales que han tenido un gran arraigo en la subregión nuestra, como lo son los carnavales, la expresión cultural del cante pajarito, que es algo que ha estado muy ligada a estos municipios, pero que al mismo tiempo en algunos ha sobresalido más, en otros por el contrario se ha ido diezmando un poco, pero que en cierto sentido el cante pajarito ha sido una de las expresiones más auténticas y más autóctonas, más arraigadas de este cono del departamento de Magdalena. Y también pues hablar de las fiestas patronales, que si bien es cierto, es uno de los arraigos festivos más importantes del Caribe, también tiene una alta incidencia en estos municipios del centro del departamento. Robert Luis, usted como investigador, como inquieto, que es, nos hablaba usted pues de que íbamos a iniciar este conversatorio de las expresiones culturales de la región, de la subregión centro del departamento del Magdalena, hablando de los carnavales, hablando del canto de pajarito y por supuesto de las fiestas patronales.
Pero usted como investigador, Robert, ¿por qué cree usted que se han perdido algunas otras expresiones que no son el folclore vallenato, que no son los cantos de pajarito y que no son los carnavales? Usted como investigador, ¿qué lo lleva a pensar que por qué se han perdido algunas expresiones culturales y folclóricas de nuestra zona? Bueno, todo eso obedece a patrones evolucionistas. Usted sabe que la cultura no es estática, la cultura siempre se teje en derredor de movimientos innovadores y que siempre van cambiando. Existe en el ideario colectivo la intención de preservar algunas de ellas, algunas se mantienen vigentes debido de pronto al esfuerzo, a la dedicación, al empeño de personas que somos amantes a la cultura, pero que también a través de nuestros escritos tratamos de mantener y de preservar esos arraigos culturales. Yo publiqué hace 2 años, Johnny, este fue mi cuarto libro, mi cuarto libro, Qué Carnaval Difícil, que es un libro de 118 páginas más o menos, en formato 17 por 25, donde recojo aspectos muy importantes relacionados con los carnavales de todo este cono del departamento de Magdalena, el cono centro y el cono sur, y la zona riana. Zona riana cuando hacemos alusión a Plato, Zambrano, Tenerife, El Banco y Mompox, sitios donde se originaron las primeras expresiones o las primeras manifestaciones del carnaval, pero también se dice, teniendo en cuenta que el carnaval es una de las fiestas paganas más populares y queridas, creo que por todos los costeños. Yo creo que en este Caribe inmenso, no hay un alma que se haya dejado contagiar por la expresión viva del carnaval. Entonces, en algunos apartes de mi libro, para tratar de entender y comprender la génesis de estas celebraciones, es importante escudriñar algunos textos de investigaciones muy profundas que se han hecho al respecto. En consecuencia, algunos académicos e investigadores han logrado, por intermedio de textos documentales de recopilación de información, con los que se han resuelto algunos interrogantes en relación con las fiestas del carnaval. Es probable que el origen de estas fiestas, como se realizan o se han venido celebrando en honor al dios Baco, dios romano del caos, del desorden, la fiesta y el vino. Ahí, Las Saturnales, perdón, señor. error, ahí convergen también, además del dios, el dios Momo, convergen otros dioses que hacen parte también, como es el dios Momo, Baco y Arlequín. Que Sí, Arlequín es Sí, dígame, Robert. sí, son deidades, le llaman deidades, ¿no? Sí, claro, claro. Cuando intervienen ese tipo de dioses. Entonces, Entre comillas. las Saturnales y las Lupercales o romanas, que se realizan en honor al toro Apis en Egipto. Según algunos historiadores, esta festividad se remonta en la Sumeria y en el Egipto antiguo. Imagínense, Johnny, estamos hablando de hace más de 5.000 años. De 5.000 años, claro. Celebraciones que incluso para la época del Imperio Romano, de donde se expandió esta costumbre por Europa, llegando a África por los navegantes españoles y los portugueses a partir de finales del siglo XV. Y estas expresiones pues comenzaron a llegar, de acuerdo a investigaciones por lo menos que hizo y que plasmó en su libro Un Carnaval Monocuco, el investigador Tomás Rodríguez Rojas. Él habla de que el nacimiento del carnaval tiene su origen en un asentamiento en las comunidades primitivas del antiguo Egipto y que se registraban algunos vestigios de estas manifestaciones en algunos pueblos asiáticos. Estas celebraciones de tipo y de cultos de rasgos muy similares a las expresiones del carnaval en Grecia y en Roma. Edgar Reinsini, que es uno de los más apasionados y quien más ha escrito sobre este tema del carnaval, cita en su obra Joselito Carnaval, haciendo un análisis del carnaval de Barranquilla, que la mayoría de los investigadores, sin acudir a citas
insisten en que las carnestolendas fueron celebradas inicialmente en Cartagena. Afirmación que no es muy aceptada por el sociólogo e investigador al destacar que el general Joaquín Posada Gutiérrez narra escenas de la fiesta de la Virgen de la Candelaria que empalmaban con las carnestolendas y hasta ahí, pero que no se ha indagado el por qué en Cartagena desaparecieron estas fiestas y por qué durante muchos años en la época de la colonia fueron prohibidas por las autoridades virreinales en 1774. Bueno, yo me imagino, Robert, que de pronto la prohibición que se dio era porque los carnavales eran precisamente eso, remedar lo que hacían los españoles, a lo que nos sometían los españoles, a lo que sometían en ese momento los españoles a los esclavos de nuestro territorio. Entonces, de pronto, en determinado momento, la gente llevó esas expresiones culturales a la calle y parodiando a los españoles. Entonces ellos de pronto para que la gente no se diera cuenta que era lo que estaba pasando, de pronto prohibieron eso. Sí, por supuesto. Pero fíjese, Johnny, que remontándome de pronto a ya haciendo una sinéresis de lo que ha sido el carnaval ya propiamente en la región nuestra, el escritor, el licenciado y escritor plateño Alfonso Armando Amador Fernández, sé que nos está viendo, Mandy, como nuestro querido Mandy, un abrazo para usted, mi querido profesor. A Mandy, a quien queremos y apreciamos mucho, en su obra El Carnaval Ribereño entre la nostalgia y el olvido, él manifiesta que mientras que los españoles permitían este tipo de celebraciones en los esclavos, pretendiendo conservar intactas, las Europas lentamente se fue produciendo un proceso de fusión cultural, precisamente por las múltiples danzas de negroides y bailes en los cabildos, que si bien es cierto se habían centrado en Cartagena de Indias, y además de ello, por irradiarse por todo el norte del departamento de Bolívar y penetrando por el río Magdalena en los pueblos ribereños, conforme ya lo hemos anotado. Entonces es ahí como el carnaval se expande por Plato, por Tenerife, siendo Tenerife incluso uno de los protagonistas de esta celebración. Porque fíjese, si nosotros nos remontamos a la fundación de Villa Concepción de La Plata, Plato Magdalena, imagínense, Plato fue fundado en 1626. Sí, señor. De acuerdo a algunos acontecimientos de carácter histórico, ¿no? Algunos documentos sí, que dan fe de ello. Y Plato, además de que es el padre de todos estos municipios, esas expresiones, esas manifestaciones fueron irradiándose a lo largo de toda esta comarca. Y es así, Johnny, como llega el carnaval, conforme queda plasmado en esta obra, que carnaval difícil, que el difícil que fue producto de un proceso migratorio originado a causa de la guerra de los 1000 días, conforme nos han hecho entender, pero que también el difícil y el municipio de Ariguaní, tal como también ocurrió con Nueva Granada, fueron procesos de repoblamiento que se dieron a raíz de la extracción y la explotación del bálsamo de Tolú. Eso originó que estos pueblos fueran originando una cierta expansión y que luego de la guerra de los 1000 días es cuando se produce ese proceso de repoblamiento. Entonces, de acuerdo a algunos datos que logré recopilar, estas fiestas paganas surgen aquí en el difícil para comienzos o mediados de los años 50, cuando ya todo ese proceso migratorio de bolivarenses, de plateños, de tenerifanos, llegan aquí al difícil, atraídos también por la bonanza del petróleo. Llegan aquí al difícil y traen consigo no solo el deseo de repoblar este pueblo, sino también de hacer una reconquista de carácter cultural. Y es así como traen esa manifestación del carnaval. Entonces, aquí por lo menos surgen personas como Benjamín Montero, como Néstor Rubio, el famoso Macho Culebro, Joaquín Peña, Guillermo Peña, Víctor Aguilar,
y un personaje a quien aquí en el difícil todo el mundo referenciaba como Angulo. Personas que lo conocieron dicen que fue un sinnúmero de personalidades oriundas de Plato y de otros municipios de la ribera del río los que traen consigo esas manifestaciones y se irradia el carnaval por toda esta zona. Y fíjese, Johnny, que a raíz de la guerra de los 1000 días, cuando ya se da el proceso de pacificación, es cuando surge justamente el carnaval de Barranquilla. Fíjese que la gran batalla de Flores surge a raíz de eso, cuando ya se da ese proceso de pacificación, cuando ya el país trata de volver a la normalidad. Ya en Barranquilla, que se conocía como la Barranca de San Nicolás, surge entonces la famosa batalla de Flores en el año de 1901, que era una forma de hacer un simbolismo, de una apología de que la guerra se hacía no con armas ni con fusiles, sino con flores. Con flores. Por eso se llama... Robert, de esas personalidades que usted nos nombra y que llegaron de otras latitudes, de pronto de la Sabana, de pronto de Tenerife, de pronto de Plato, y que llegan a Tenerife por la ambición del petróleo, por la explotación de el bálsamo de Tolú, y se quedan en Tenerife, se quedan, perdón, en el difícil. Pero esas personas que llegan al difícil, ¿qué expresiones llevan? Llevan algunos disfraces, llevan algunos cantos, llevan... ¿Qué expresiones de carnaval llevan esa gente que llegan de Plato o que llegan de Tenerife o de otros pueblos ribereños al difícil? Justamente traen la famosa danza de los indios bravos, de los indios chimilas. Rafael Ospino Albudoso, el famoso Rafael Pescado, es uno de los grandes referentes, como también lo fueron en su momento Enzo Saumet. En Granada. Enzo Saumet, el Mema. El Mema, que nos debe estar viendo el Mema a esta hora. Un abrazo para usted, mi querido. Uno de los grandes referentes. Mema. Y Darío Bolaños, que fueron protagonistas de la celebración y de la organización de los carnavales en el difícil. Fíjense que Rafael Ospino Albudoso, el famoso Rafael Pescado, él llega de Plato en el año 1955 y se establece aquí en el difícil y viene justamente con esas manifestaciones y es básicamente quien ayuda a fortificar, a fortalecer esas expresiones del carnaval. Él trae los indios rojos, la danza de los indios rojos, la danza del indio guapo, y también traía la famosa máscara de los gallegos. Durante más de 30 años, si mal no estoy, porque ya la danza de los gallegos comenzó a desaparecer por acá en el año 93, o sea, 40 años más o menos, duró Rafael Ospino Albudoso, el famoso Rafael Pescado, con ese ritual de la danza de los gallegos y la danza del indio guapo, la danza de los indios rojos. La danza de los indios, bueno, era la danza que se conoce como la danza de la trenza, para ser más específico y para que de pronto los que están interactuando y que están ahí, ojalá, bueno, no tengo cómo ver las participaciones de quienes están. Mire, tenemos a alguien allí, conectadito. Vamos a mirar por aquí, Robert, si de pronto tenemos nosotros algunos conectados y algunos comentarios aquí. Si hay algunos comentarios, si hay algunas ¿sí? Inquietudes para que en cierto sentido pues podamos interactuar con la gente y que conozcan un poco de cómo estos municipios, Ariguaní, San Ángel. Johnny, y fíjese que el municipio de Sabanas de San Ángel, el carnaval de Sabanas de San Ángel es muchísimo más antiquísimo que el carnaval de Ariguaní, porque hay historias, hay apuntes que nos manifiestan que los carnavales allí se celebran desde hace más de 100 años. Hace más de 100 años. Y es en Sabanas de San Ángel donde se ha mantenido vivo uno de los grandes legados culturales que hacen parte de toda esa riqueza cultural del carnaval, que es los famosos cantos de pajaritos. Aquí por lo menos hay algunas expresiones, ya se conservan muy pocos, porque se ha ido diezmando, se ha ido disipando esa expresión de
del cante pajarito, que es un complemento de la música que se utilizaba para avivar el tema de los carnavales. La calabaza la seca el sol. La calabaza la seca el sol. Oye. Y Yo también, pienso, Robert, pienso, Robert, perdóneme, pienso que de pronto el cante pajarito es uno de los cantos más fáciles pero alegres del carnaval, porque se le da una alegría sin lugar a dudas al carnaval con un canto de pajarito. Pero antes de entrar, Robert, a lo del canto de pajarito y volvemos un poquitico atrás, hay algunas expresiones de carnaval que no sé si solamente las tenga el municipio de Plato, pero bueno, los gallegos, usted nos hablaba de los gallegos, según las investigaciones del licenciado Armando Amador Fernández, este es el momento en que algunos investigadores no saben exactamente de dónde nació el disfraz de los gallegos, si de pronto nació en Tenerife, si nació en Plato, si nació en Zambrano, si nació en Mompox, si nació en Santana, o en los pueblos de la Ribera del Río. En todo caso, es en la Ribera del Río. Plato, pues, hizo parte también o ha hecho parte, hace parte actualmente, porque a través de nuestra fundación del Carnaval del barrio de Florida, hemos querido mantener viva ese legado. Pero hay otros disfraces, sin lugar a dudas, que también ha marcado la historia en el municipio de Plato como un disfraz autóctono, auténtico, y que no lo he podido ver en otra parte, como es el disfraz de las brujas. Porque hay otro disfraz también que se llama el disfraz de las ánimas, que hoy es una réplica de las lenguamochas de Barranquilla, lo que hace, se llama, creo que en el Facebook ahorita hay un grupo que lo que hace son letanías. Esas eran las letanías, pues lo que hacían las ánimas. Entonces, de pronto son expresiones culturales que se han ido también desapareciendo y que tal vez, no sé por qué no llegaron, si llegaron los gallegos al difícil, por qué no llegaron las ánimas también, o si había algún grupo de personas que hacían estos disfraces de las ánimas. bueno, de acuerdo con el profesor Alfonso Amador Fernández, él establece en su libro El Carnaval Ribereño, nos habla de que la danza del gallego básicamente donde tuvo mayor auge fue en San Sebastián de Tenerife. Se tiene noticia de las postrimerías del siglo XIX, donde los domingos de carnaval habían una serie de desfiles de disfraces de gallegos, de tigres, de perros y burros, que deleitaban a los habitantes con la alegría y la creatividad. Es decir, la danza del gallego tuvo su génesis, su nacimiento justamente en Tenerife, pero que poco a poco, como anotaba al inicio Johnny, el carnaval ribereño ha sido indudablemente ese aditivo que permitió que esta manifestación cultural se irradiara por toda esta comarca del departamento del Magdalena. Río arriba, imagínense Tenerife, Zambrano, Plato, Mompox, bueno, el Banco incluso. Entonces, es así como se han ido diezmando, se han ido disipando. Yo pienso que para que estas tradiciones se preserven, se mantengan vivas, hay que reinventarlas un poco, Johnny. Involucrar a las nuevas generaciones, involucrar a la academia, a las instituciones, porque, como lo anotaba Johnny, la cultura no es estática, la cultura es muy cambiante, es muy dinámica, siempre está en pos de la innovación. Entonces, hay que buscar la forma, cómo hacer que a los muchachos les pueda llamar la atención este tipo de disfraces, este tipo de manifestaciones, de expresiones, porque si bien es cierto el vallenato tradicional
nosotros hablamos de vallenato tradicional, pero vallenato tradicional no lo hay. Nosotros hablamos de vallenato tradicional, pero no lo hay, porque siempre hay una innovación, siempre tienen que Claro, claro. innovar con algo para que la sonoridad de lo que la gente está consumiendo como vallenato pueda llamar la atención. Fíjese que Poncho Zuleta acaba de sacar su más reciente producción discográfica y Poncho habla que él es el gran referente de la música vallenata autóctona, música vallenata tradicional, del vallenato ortodoxo, pero graba dos guarachas que se han convertido en toda la sensación Claro, así es. Así es. y las graba con instrumentos de viento. Así es. La guaracha de Aníbal Velázquez no fue reconocida en su momento como vallenato. Y Pero, Poncho, pero, pero, y Poncho dice que él es el referente de la música vallenata, pero claro, graba claro, guaracha. claro. Ahí se contradice Poncho, ¿no? Hay hay una contradicción, pero él es consciente de que quiere hacer algo para llamar, para captar la atención, para llegar a una audiencia, para llegarle a un público, para vender su música, para que la gente consuma lo que él está haciendo musicalmente. Y la sonoridad es extraordinaria. Yo me la he Claro. bailado y me la he parrandeado a quien no le gusta. Robert, Robert. Y bueno, este, de pronto, Robert, son la diferencia de tiempo, ¿no? Antes sabroso cuando usted lo invitaban a una caseta y usted invitaba a una muchacha con un capuchón y se iban para a rumbear o usted sacaba un disfraz con una careta. Hoy de pronto hay alguna gente que se ampara en eso, de pronto se ampara detrás de una careta para cometer un acto delictivo. De pronto usted invita a una pareja a un baile de disfraces, quizás donde tiene que colocarse un capuchón y no se lo pone porque según ella de pronto se va a ver ridícula, pero que en determinado momento eso fue el auge, el que iba a un baile o a una caseta o a un salón de baile y no iba disfrazado en época de carnaval. A veces no podía entrar, a veces no podía entrar. Entonces fíjese que son en épocas que son totalmente distintas. Antes usted, si no iba disfrazado, no entraba. Ahora hay gente que se oculta detrás de una careta para cometer cualquier acto delictivo. Entonces Así son es. cosas que son cambiantes, Robert Luis. Totalmente, totalmente, Johnny. Yo pienso que en la región nuestra, las expresiones vivas del carnaval eh, han ido en cierta decadencia, hay una dejadez, pero en la medida en que haya una vinculación estrecha, una participación activa. Bueno, tenemos problemitas allí con el internet de Robert Luis. Esperemos que se mejore la señal. Seguimos atentos allí, Robert. Entonces estábamos hablando de estas expresiones culturales que hacen parte de nuestra idiosincrasia, sobre todo en la zona centro del departamento del Magdalena. Y una de esas expresiones, sin lugar a duda, es el carnaval. Carnaval que sin negarlo, sin ser un docto en la materia, no podemos ocultar, negar que de estas latitudes, de estos pueblos que hacemos parte del río Magdalena y del centro del departamento de Magdalena, de la ciénaga de Zapayán, se nutrió el carnaval de Barranquilla. No podemos ocultar que el carnaval de Barranquilla se nutrió de todos los pueblos del río. Plato tuvo sus exponentes, fiel exponente, el caso del gran Manny Arrieta, que si es cierto no era del municipio de Plato, llegó muy joven, echó raíces aquí, hizo su grupo en Plato y se dio a conocer en el Carnaval de Barranquilla y era toda una institución, el grupo de Emilio, de Manny Arrieta, y de ahí salieron otros herederos. Hoy hay grupos en el municipio de Plato, como el caso de Mauricio Molina, también cañamillero, que ya está contratado desde el mes de diciembre para hacer ensayos con algunos grupos, algunas danzas del Carnaval de Barranquilla. Entonces, todas estas expresiones
culturales han enriquecido el Carnaval de Barranquilla por tener un referente. Y de esas expresiones, pues, culturales de Carnaval, también han salido otras como Canto de Pajarito. Esperemos que nuestro gran amigo, nuestro gran colega, nuestro gran hermano, Robert Benítez Picalúa, supere el problemita ahí de internet para hablar un poco sobre lo que es el canto de pajarito y, por supuesto, terminar con lo que se había programado, que era lo de las fiestas patronales. Nosotros tenemos algunos internautas ahí, Miguel Pérez Arrieta, que hoy está de asistente nuestro aquí, gracias a Miguel Pérez Arrieta, hombre, y la página virtual Infórmate Plato. Marilú Bernal está conectadita ahí. Qué gusto, dice Marilú, qué gusto nos da pues que se hayan retomado estas nuevas expresiones, estos nuevos conversatorios. Marilú, sin lugar a duda, usted es una de las artífices de que todas estas expresiones se hayan dado, que nosotros conozcamos y que demos a conocer algo un poquito del conocimiento que tenemos a través de estos conversatorios, porque sin lugar a dudas, usted ha sido grande, usted ha sido un artífice en la organización del Festival de la Integración Granadina, por supuesto en el municipio de Nueva Granada. Nora Carranza está con nosotros ahí, Lice Margarita Pineda también está conectadita con nosotros. ¿Quién más está por aquí? Miguel Pérez, miremos a ver. Carmelo Hernández, gracias Carmelo, gracias a toda la gente que está conectadita ahí a través de la página virtual de Funcultra. Entonces seguimos esperando a Robert Benítez para interactuar, para seguir con este conversatorio. Son varios los conversatorios que tiene programado la Fundación Funcultra. Entre ellos van a haber expositores como Iván René Becerra, un gran rey de la piquería, es uno de los reyes del Festival de la Leyenda Vallenata, rey también de la piquería en el municipio de Nueva Granada, en el Festival de la Integración. Y así como Iván Becerra, vamos a tener otros exponentes también de nuestro folclore en estos conversatorios que organiza Funcultra. Tenemos problemitas con Robert. Robert no ha podido reconectarse allí, problema de internet. Entonces, dentro de esas expresiones de carnaval está el baile de pajarito o el canto de pajarito. Robert nos hablaba un poco de lo que tiene que ver con el carnaval de Tenerife, y tenemos de referente de Tenerife porque ha sido uno de los pueblos con mayor expresión cultural. Sin lugar a dudas, Tenerife comenzó hace mucho rato y aún sigue haciendo expresiones culturales, y sobre todo estas nuestras, autóctonas, como el canto de pajarito. En Tenerife se realiza el Festival del Canto de Pajarito, que acabó de terminar ahorita en el mes de noviembre, si mal no estoy, y que tiene un gran exponente en este municipio, como es el señor Maximio Charris. Maximio ha hecho parte también de expresiones o de puestas en escena con muchos grupos folclóricos. Muy recientemente lo hizo con el grupo Tacumbé del profesor Pedro Caraballo, de aquí del municipio de Plato, en el recinto del centro de convenciones. Ahí estuvo Maximio Charri haciendo una exposición sobre canto de pajarito. Hoy es uno de los grandes referentes, de los grandes exponentes de este canto de pajarito, Maximio Charri, en el municipio de Tenerife. Y hay cantos de pajaritos que son muy hermosos. Aquello que decía, bonita la garza blanca, la que vuela en Pimijay, bonito que la ventea la señora del Balay. Otro canto de pajarito que escuchamos estando muy niño, decía, como mañana me voy y me hacen la arepa bien grande, saca la perra a pasear que el perro está que se lambe. Y así como esa es una cantidad de cantos de pajaritos que se hicieron tradicionales y que hoy fieles exponentes de eso son algunos grupos folclóricos de Zambrano Bolívar,
de Salamina, incluso de Tenerife, por supuesto, de la región de la Ciénaga de Zapayán, como Pedraza, como el mismo Zapayán, como municipios como Moler, que son fieles exponentes de todas estas expresiones folclóricas que se dieron en nuestra región Caribe, pero que por la misma evolución, como decía Robert, se salieron de la frontera, de los municipios, y echaron a rodar, y llegaron a municipios como Granada, a municipios como el difícil Magdalena, como San Ángel, municipios como Chibolo, como Pibijay, en fin, una cantidad de municipios de nuestro departamento, y que ha servido todas estas expresiones culturales para ir enriqueciendo nuestros acervos culturales, como son, sin lugar a dudas, esas nuevas expresiones o esas nuevas puestas en escena que vienen con los grupos. Hace poquito tuvimos la oportunidad de estar... Sí, dígame, Robert. Tony, y fíjese, bueno, lamento que se me bloqueó un poquito la señal allí. Johnny, y fíjese no se preocupe que que el internet es malo en casi toda Colombia, así como es mala la luz, también es malo el internet, Robert. Recapitulando ahí en el canto de pajarito, fíjese que el canto de pajarito ha sido uno de los ritmos que ayudó a fortificar las expresiones propias del vallenato en su génesis. Fíjese que Juancho Polo Valencia tuvo la fortuna de grabar algunos cantos de pajarito, porque Juancho Polo grabó una canción que se llamó Pájaro del Monte. Pájaro del monte, pájaro del río. El mismo Pachorrada, con algunas canciones que tienen ese matiz. Y tantos artistas que utilizaron. Y si vamos un poquito más allá, Robert, más moderno, de pronto Carlos Vives. El caballito es un pajarito. El Yo Arroyo grabó una cantidad de pajaritos. El mismo Checo Acosta ha grabado una cantidad de pajaritos. Y todo eso salió pues de todas estas latitudes. Cantadores de pajaritos que hayan llegado al difícil, Robert. No escuché, perdón. Digo, cantadores de pajaritos, bailadores de pajaritos que hayan llegado al difícil, que usted conozca dentro de su investigación, que ha hecho para plasmarlo ahí en su libro de carnaval. Bueno, fíjese que uno de los máximos intérpretes o cantadores de pajarito que tuvo nuestra región fue ese insigne compositor nacido en Nueva Granada, Magdalena, Arturo Cabarca Saumet. Dicen los que tuvieron la fortuna de conocer esa faceta de Arturo. Bueno, Arturo, como todos los personajes de ese momento, figura nacido en Plato, pero él nació en Granada, y Arturo incluso, él decía, yo nací en Granada, él decía orgullosamente. Y Arturo Cabarca Saumet fue uno de los máximos cantadores de pajarito que tuvo el difícil, porque bueno, él tanto tiempo que duró viviendo aquí en el difícil, y de los cantadores de pajarito se habla de que se resaltaron los nombres de Arturo Cabarcas, de Víctor Blanco, de Ramón y Guillermo Sánchez, Chico Yance, había una vieja que le decían que la vieja Luisa Parrao, Carmen Rico, María Gil. Esta fue una de las más destacadas bailadoras de pajarito que tuvo el difícil. Y fíjese, si me lo permite, vamos a ver si se alcanza a escuchar un canto de pajarito que grabé hace un tiempo, cuando estábamos adelantando el proceso de investigación, con lo que considero el último cantador de pajarito que nos queda en el difícil, Guillermo Sánchez. Más o menos dice así. Hola, 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 los pajaritos, hola, ella que no está más diciendo. Hola, 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 pajaritos, hola, 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 los pajaritos, pajaritos,
Sin lugar a dudas, Robert, sin lugar a dudas, una hermosa expresión folclórica. Sin lugar, Más o menos así, más o menos así sonaba. en Plato hubo grandes cantadoras y bailadoras de pajarito. María Urueta, que era la abuela de nuestro gran amigo yo diría que la leyenda viviente del Carnaval de Plato, que es Tomás José Fierro Ordóñez, a quien le mando un abrazo desde aquí, mi compadre Tomás, cantadora de pajarito. Y de esas expresiones del barrio San Rafael, del barrio Policarpa, en el municipio de Plato, salieron algunos éxitos musicales. ¿Usted se acuerda de Martín en Guayabao? Sí, claro, por Martín en supuesto. Guayabao es un pajarito. Martín en Guayabao es un pajarito. Y pues de esos pajaritos famosos, ahí está plasmado en la voz de Alcides Díaz bajo la rúbrica de Roque Saballé, que no era más que un disfraz, Robert, no era más que un disfraz que llevaban algunos personajes en el municipio de Plato, el caso de Luis el Negro Ramos, vecino de la familia Bernal Castro en el municipio de Plato, y llevaba, entre otros, Tomás Fierro Ordóñez y algunos versos de ese canto de pajarito. Roque los tomó y se los entregó a Alcides Díaz y los convirtió en éxito en Martín en Guayabao, aquel verso de pajarito que decía, pobre Roque el carpintero, que carpintero salado, trabaja abajo de un palo y el palo se le ha secado. Martín en Guayabao, Martín en Guayabao, Martín en Guayabao, cuántas guayabas maduras. Ese verso lo llevaba un disfraz y Roque lo escuchó, se lo grabó y de ahí complementó con ese estribillo y con ese ritmo de pajarito, de canto de pajarito. Completó a Martín en Guayabao, se lo entregó al Alcides Díaz y fue un verdadero éxito. Aún es éxito Martín en Guayabao. Todavía se conserva vigente esa canción y sobre todo cuando llega la temporada de fin de año y Claro, la claro. temporada del carnaval, básicamente, ¿no? Pero aquí también hubo un cantador de pajarito que fue tamborero, que fue el famoso Felipe Santiago Tapias Baena, que fue un insigne acordeonero de Nueva Granada. Fue un tamborero extraordinario, incluso dejó varias canciones que se conservan en su gran mayoría inéditas. Hace unos meses tuve la fortuna de dialogar con su hijo antes de fallecer, bueno, mucho antes, pues. Él falleció este año, Nicolás Tapia, y él me hablaba de las canciones que hizo su papá y me cantó algunas. Entonces, yo creo que, Johnny, como aquí estamos hablando de un encuentro cultural, de las expresiones culturales del centro del Magdalena, esta región, Plato, Ariguaní, Nueva Granada, en Plato porque obviamente muchas historias no se perdieron, porque Plato tuvo la fortuna de tener a grandes personajes como Yoli Ballestas, como Bolaño Ricaurte. Darío Bolaño Ricaurte y Delio Gómez, que fue uno de los personajes que más resaltó el papel protagónico de Plato y de todo ese acervo que recogió, todo ese acervo cultural y que lo dio a conocer a nivel de todo el Caribe. Si no hubiese sido por Delio y por personajes como Enzo Saumé, como Darío Bolaños, como el mismo Johnny Pineda, Amador Fernández. Amador Fernández, yo creo que estuviera estos pueblos básicamente con sus expresiones culturales un poco más anónimas de lo que se nos están quedando. Yo creo que, bueno, ya no se nos están quedando porque igual las hemos ido resaltando, Johnny. Sí, claro. Y hay que agradecerle, Robert, decíamos al comienzo, hay que agradecerle a Funcultra este espacio que nos ha brindado precisamente para esto, Robert, para no dejar morir nuestras tradiciones y nuestras expresiones folclóricas, para decirle de pronto a la gente nueva. Aquí en los años 30, 40 se cantaron unos temas importantísimos o unas expresiones importantes, como fueron los bailes de pajarito, como otras expresiones que seguramente en otro momento las vamos a estar
tocando y dando a conocer porque sin lugar a duda, Robert, una hora, son las 7:49, una hora no nos alcanza para hablar sobre tantos temas importantísimos y sobre tantas expresiones culturales que tenemos en nuestra región centro del departamento del Magdalena, pero que estamos seguros que van a haber muchos espacios y de pronto ya no lo vamos a hacer virtual, sino que lo vamos a hacer de manera personal. Agradecerle nuevamente a la Fundación Cultural y Folclórica Talento y Tradición Fulcultra esta oportunidad que nos da. Bueno, Robert, entonces ya cambiemos, hablamos de un poquito del carnaval y dentro del carnaval empalmamos con el baile de pajarito y canto de pajarito, pero nosotros no podemos olvidar la fiesta de Santa Rosa de Lima, no podemos olvidar la fiesta de San Sebastián de Tenerife en el mes de enero, no podemos olvidar la fiesta de la Inmaculada Concepción, que es pasado mañana, como no podemos olvidar la fecha del Santo Cristo, que si mal no estoy, es el 17 de septiembre. Con esto estamos diciendo que podemos, o hablemos un poquitico sobre lo que tiene que ver de nuestras fiestas patronales, para que la gente sepa que cada pueblo tiene su patrono y por qué se celebran estas fiestas patronales en determinado municipio, Robert. Fíjense que nosotros tenemos una particularidad aquí en la zona centro, y es que las fiestas patronales en honor a Santa Rosa de Lima son uno de los arraigos de festividades más importantes y trascendentales del centro, pero también lo son las fiestas patronales en honor al Santo Cristo del Difícil y de Sabanas de San Ángel. Sabanas de San Ángel, que fue incluso fundado por la realeza española, que es uno de los pueblos realmente fundados. La gente habla de la fundación de Ariguaní. Ariguaní no fue fundado. Ariguaní fue un proceso de repoblamiento. Claro. Tlato, un pueblo fundado. Nueva Granada, un proceso de repoblamiento. De repoblamiento, claro. O de colonización. Entonces, las fiestas patronales en honor a Santa Rosa de Lima, como también las fiestas patronales en honor al Santo Cristo, por lo menos en el Difícil, se dice que estas fiestas tienen un marco celebrativo que comenzó a organizarse en un mes de octubre, Johnny. Lo que ocurre es que aquí también hubo un cambio de patrono, porque las fiestas, incluso de acuerdo a algunos apuntes históricos, se comenzaron a celebrar entre 1914, pero hay otros que aseguran que se comenzaron a celebrar hacia 1920 y se celebraron en el mes de octubre utilizando a la figura de Santa Teresita de Jesús. Y también se establece que en el año de 1925 un ciudadano italiano talló una esfinge y de allí se adoptó el Santo Cristo como santo patrono. Entre los personajes influyentes de las fiestas patronales en honor al Santo Cristo, se habla de tantos personajes como, por ejemplo, don Eliezer Bustamante Herrera, que fue un descendiente de los españoles, que se radicó en el Difícil hacia 1904. Él estudió medicina en España, en Madrid, España, y contagiado de pronto por ese fervor festivo, es quien trae aquí a esta zona ese arraigo. Y como fueron ellos poseedores de grandes extensiones de tierra, es quien despierta en los nativos esas expresiones. Entonces, él comienza a mostrar un buey que tenía, que le decían el buey bustamantero. Entonces, él comienza a mostrar su buey, sus animales bravos, sus animales cebú, criollos, y luego ya surgen personajes como Próspero Castillo Sierra, Víctor Aguilar Navarro, Juan Evangelista Ospino Cáceres, o llamado también Vangela Ospino, y posteriormente ya aparecen figuras como Andrés Antonio Pacheco Anillo, Nicanor Vega Nájera, Aníbal Pompeyo Ospino Arrieta, Carlos Campo Ballestas, Antonio Meléndez Regalado, Andrés Ospino Rivera, Maximino Álvarez, Nicanor Vega Barrios, la familia Maestre Palmera, y en los tiempos recientes, pues la empresa Criadores de Bravos
la Agropecuaria Amigos Asociados AAA, El integrada famoso por AAA. Eduardo Díaz Barrios, Mario Álvarez y Jorge Vega Barrios. Pero llama poderosamente la atención, Johnny, y es que hay un personaje que no se nombra mucho y que fue uno de los personajes influyentes en las fiestas patronales de el Santo Cristo, aquí en el difícil, hablando propiamente del difícil, y fue el gran Julio Sierra Uribe. Él fue uno de los protagonistas de las fiestas del Santo Cristo por allá ya en la década del 60. Se dice incluso que cuando se hizo la primera corraleja ya estática con de varetas y todas esas cosas, fue una proposición que planteó en su momento Julio Sierra Uribe. Entonces, fíjense, Julio Sierra dijo, yo me llevo mi ganado, como cajonero yo me llevo a Cajonero yo me llevo a Diana Salas. Entonces, fíjense todo lo que Julio Sierra significó para los procesos culturales, musicales, artísticos en el centro del Magdalena y específicamente aquí en el difícil. Entonces, él fue uno de esos actores protagónicos, pero como estamos en ese proceso de reconstrucción de la memoria cultural del municipio de Ariguaní, aquí estamos justamente para darle el lugar que se merece este gran varón de nuestra tierra. Aunque él, bueno, no nació acá, Julio Sierra no nació acá en el difícil, pero Julio Sierra fue uno de esos personajes que llegó justamente a aportar su granito de arena para que todas esas expresiones pues tuvieran el arraigo que hoy, con el que hoy tienen, o con el que hoy cuentan. Robert, permítame, Robert, saludar al doctor Jaime José Bustamante Barrio. Ahorita usted hablaba del señor Eliezer Bustamante, papá precisamente del doctor Jaime Bustamante Barrio. Nos manda un saludo el doctor Jaime Bustamante a usted, Robert, en especial. Quiero saludar también al gran folclorista Alfredo Baldomino en la ciudad de Bucaramanga. Muchas gracias, querido Alfredo Baldomino, como siempre pegadito allí a todo lo que tiene que ver con folclore. Gracias igualmente a Jessy Barraza, a Lisset Margarita Pineda, que también nos está viendo, y a toda la gente que está conectadita ahí a esta hora a través de esta página virtual. Robert, son ya las 7:57 en la noche. Hay que pedirle allí a los hermanos Picalúa, Bernal, y igualmente a Luis Cantillo Peñaranda, hombre, que cuando los conversatorios estén súper buenos como estos, nos alarguen un poquito más, porque de verdad hay tantas cosas que hablar, Robert, que no nos alcanza el tiempo, no nos alcanza 60 minutos para hablar de tantas y tantas cosas, que sé que nos quedaron muchas ahí en el tintero, pero que bueno, poquito a poco vamos a ir esbozando, vamos a ir desglosando, vamos a ir hablando de una cosita y de otra, porque hay mucha gente que de pronto le gusta que le hablemos de piquería, que le hablemos de instructores de acordeón, que le gusta que hablemos de acordeoneros, en fin, tantos y tantos personas que están conectadas con nosotros y que estamos seguros que están pidiendo que mañana van a escribir que por qué no presentamos a fulano, que por qué no hablamos de mengano, pero aquí estamos, Robert, aquí estamos haciendo folclore, haciendo lo que nos gusta, hablando sobre temas muy importantísimos y sobre todo que tienen que ver con nuestra zona centro del departamento del Magdalena. Haciendo patria y construyendo región desde la cultura. Claro, Robert, claro. Muy agradecido con usted, Robert, de verdad que es un placer inmenso, no sabe la alegría que nos causa, lo que enriquece a este humilde mortal hablar con usted, porque sabemos de su preocupación por ir escudriñando ahí entre el mo y la tela que tienen esos recuerdos en parte de nuestra historia o la historia que hacen parte de nuestros pueblos. Entonces, Robert, hablar con usted de verdad que llena el alma, que enorgullece, y estamos seguros que vamos a compartir con usted muchos, pero muchos ratos y muchos escenarios. Para nosotros ha sido un placer compartir con usted esta noche, Robert, y que Dios permita que vengan muchos, pero muchos encuentros, de verdad. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, estamos atentos para seguir participando
de estos grandes encuentros culturales que nos permiten reconstruir esa memoria cultural de este Magdalena Grande, de esta subregión centro, que le ha aportado tanto al folclore, a la cultura, y que ha tenido grandes protagonistas, Ángel Custodio y Cristóbal Paso Molina, Cené Molina, una gran cantidad de cultores. Imagínense, mencionar tantos acordeoneros de esa escuela primitiva, de la escuela primigenia del vallenato, se necesita no de una hora, sino se necesita de un largo rato. Y hablar de sí, señor, sí, señor. Y hablar de esas canciones extraordinarias. Por allí tuve la fortuna de lograr que alguien me regalara cómo era que tocaba y cómo era la letra, la forma de componer de Ángel Paso. Y me conseguí una puya que se llama La Perra Prieta. La primera canción de Pacho Rada fue El Toro Tutencame, Robert. Pero fíjese que no era un son, era un merengue. Era un merengue, era un merengue, claro. Sí, sí, y ese, bueno, habrá otra oportunidad para dar a conocer cómo la cantaba el viejo Pacho. No se preocupe, Robert Luis, que vamos a tenerlo a usted ahí como invitado en cualquier momento, porque Robert Benítez Picalúa, sin lugar a duda, es una autoridad para hablar de folclore, para hablar de cultura, y sobre todo, si es en nuestro departamento de Magdalena y en nuestra región del centro de nuestro departamento, Robert. Muchas gracias, Johnny. Un saludo y una feliz noche para todos. Un abrazo. Robert, ahorita recordé un verso de Pajarito, y quiero despedirme con esto. Decía: por darle un beso a Petrona, le rompí la tinajera. Por darle un beso a Petrona, le rompí la tinajera. La primer mujer que tuve durmió en cama de tijera. La primer mujer que tuve durmió en cama de tijera. Esos eran los cantos de Pajarito, Robert Luis. Hermano mío, un abrazo para usted, para todos los internautas que han compartido con nosotros este primer conversatorio organizado por Funcultra. De verdad que nos llena de placer, nos llena de alegría. Queremos invitarlos para el próximo conversatorio, que será el día 9. Ya le estaremos dando a conocer quién será nuestro invitado en la próxima oportunidad. Y quiero también, Robert, que usted esté pendiente ahí, porque queremos que participe para que nos siga enriqueciendo con sus conocimientos. Muchas gracias, Robert. Un abrazo desde este municipio, a orillas del Río Grande de la Magdalena, y donde por amor un hombre se volvió caimán, como es Plato Magdalena. Muchas gracias a cada uno de nuestros Plato, internautas. la tierra de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo y de mi tatarabuelo. Muchas gracias, Luis. Un abrazo para toda la gente de Las Lomas, el pueblo de Las Lomas, igualmente para la tierra perulera, como se conoce también a Nueva Granada, Magdalena. Una feliz noche para cada uno de ustedes y bendiciones. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.